Si estás viendo este vídeo es porque tienes la dramática decisión de decidir qué equipo comprarte, qué portátil es mejor para ti. Y tras años probando todo tipo de portátiles, con todo tipo de procesadores, con todo tipo de sistemas operativos, voy a hacer la guía definitiva. Quiero que cuando entres en la web de Amazon, que cuando vayas al MediaMarkt, sepas por qué pagar y por qué no. Porque a las marcas les encanta eso de bombardearnos con un montón de siglas, WZJK, que sin muchos gigahercios, que sin mucha potencia, y el spoiler habitualmente es que eso es una mentira. Así que en este vídeo, como digo, vamos a ir punto por punto teniendo en cuenta qué portátil deberíamos comprarnos. Y lo primero, la pregunta del millón, la que realmente va a decidir el 90% de la compra es ¿para qué quieres el portátil? Porque eso sinceramente es lo más importante de todos. Y es que aquí bifurcamos en dos caminos totalmente grandes. Uno, consumir contenido, y otro, crear contenido. Y lo con matices, ¿vale? Vamos a expandir esto un poquito porque hay bastante más chicha de la que parece. Así que vamos con el primero de los grupos. Si lo que buscas es un equipo Windows para consumir contenido, mi consejo, no lo hagas. De verdad, no lo hagas. Y es que voy a decirlo claro, para mí, utilizar un Windows para consumir contenido es como ir a hacer la compra con un autobús. No tiene sentido, no es práctico. ¿Por qué? Porque Windows es un sistema operativo con sobrepeso. Lleva tantos años adaptándose a tantos dispositivos que la realidad es que tiene un montón de código heredado que ya no nos vale para nada, que le meten un montón de capas y capas de cosas que ya no necesitamos. Para que te hagas una idea, tendrá compatibilidad con una impresora de antes de que tú nacieras. No quieres eso, no te va a servir para nada y lo único que va a hacer es lastrar tu experiencia. Entonces, si a eso le sumamos las actualizaciones tediosas, si un día quieres ver una serie en Netflix y vas a abrir tu portátil Windows y lo que te vas a encontrar es una actualización pendiente, un montón de horas para arrancar, ya sabéis, es bastante pesado. Entonces, para mí, Windows en concepto barato, yo no lo veo. Yo particularmente lo desestimo. Así que entramos en el mundo maravilloso de otros sistemas operativos. Ya lo sabéis, yo he probado Chrome OS en diferentes portátiles de muy bajos recursos y va increíblemente bien. Ahí tendrías un escritorio que es rápido, minimalista, ligero, que para navegar, para poder arrancar rápido, para poder hacer un PowerPoint si lo necesitas para la semana que viene, o si lo que quieres es eso, consumir contenido, mirar Netflix, mirar Prime Video, mirar todo ese tipo de cosas, yo creo que tiene mucho más sentido un sistema operativo tipo, como digo, Chrome OS, o lo más útil de todo, si lo que quieres es consumir contenido de verdad, porque seamos sinceros, cuando tú piensas en consumir contenido, lo normal es que hablemos de ver Netflix o ver YouTube en la cama. Entonces, claro, ahí todo el mundo piensa en lo mismo. Una tablet, claro, genial, una tablet es maravillosa para esto. Y puede que pienses, ya, pero yo es que en algún momento necesito un teclado, necesito un ratón, necesito entenderme en un entorno de escritorio. Vale, pues esa es la buena noticia de este vídeo. No necesitas un portátil porque las tablets ya están ahí. Es el primer punto que hay que dejar claro. Hay tablets realmente maravillosas, con su teclado, con su ratón. Esta en concreto es la Huawei MatePad. La estoy utilizando últimamente para trabajar, para hacer guiones, para navegar, y tienes justo ese punto perfecto. Para ofimática es un 10, va genial, pero sobre todo tienes un pantallón. En este caso es mate, eso ya es una curiosidad de la tablet que me gusta mucho. Tienes muy buen procesador, tienes toda esta parte de la pantalla maravillosa, entonces tú en un momento determinado quitas tu tablet y te la llevas para ver Netflix, para ver YouTube, para ver lo que te estoy diciendo, que es mucho más práctico que utilizar una tablet. Durante años he utilizado la Galaxy Tab de Samsung, la Ultra, ¿vale? Lo que es el modelo grandote de pantalla, con este concepto, con teclado y con su propio touchpad incorporado, y lo cierto es que para mí es el concepto perfecto para esto. Es decir, tú tienes tu tablet para consumir contenido y en un momento determinado quieres responder mails, que quieres pues ver un poquito de ofimática, lo tiene maravillosamente bien con ese teclado y además te hace de funda. Yo creo que ese concepto ya está más que superado para esto que estoy diciendo ahora, consumir contenido, y lo que quieres es un portátil con un pequeño rendimiento. O si no, como te digo, búscate un portátil antiguo, instálale un sistema operativo ligero, incluso, ya lo sabéis, en el canal hemos analizado Windows ligeros, Windows que le quitan toda esa telemetría, que le quitan todas esas capas muertas de código, incluso algunas te permiten deshabilitar lo de las impresoras, o sea, puedes deshabilitar un montón de cosas en Winter OS, en Mini OS, repito, sistemas operativos interesantes para tener un Windows adaptado a bajos recursos, y ahí pues también ganarías mucho, pero eso ya sería en el caso de que me digas, no, es que sigo necesitando Windows porque es compatible con este software y es que tiene que ser esto sí o sí. En ese caso yo tiraría por esa idea, pero si no, ya te digo, explora otras vías, porque lo de Windows por 200 euros a mí es que me parece incompatible, es como me rechaza. A partir de aquí entramos en la siguiente vía, vamos a crear contenido, y aquí, claro, vamos a definir lo que es crear contenido, porque crear contenido podría ser, pues eso, un PowerPoint o una novela
O podríamos hablar de un vídeo en 4K, 30 FPS y renderizarlo medianamente bien. Vale, pues aquí hablamos, como digo, de dos conceptos también diferentes. Yo me voy a centrar en la parte tocha, en la parte bestia, y luego hablaremos también un poquito de la ligera. ¿Por qué? Porque aquí es donde la cosa se pone seria y sobre todo cara. Aquí vamos a hablar de Pastuki. Y voy a decirlo claro, me voy a poner las botas de barro porque voy de lleno al jardín y es un elefante en la habitación, pero hay que decirlo, la manzana mordida. Vale, opinión impopular, pero que pienso defender, es que para mí los MacBook son los portátiles mejor relación calidad-precio que tenemos en el mundo. De verdad, es increíble. No tiene sentido, especialmente desde que tienen los procesadores M1, M2, M3. Y voy a defender esto. Punto número 1. Por 1.000 euros tú te puedes comprar el MacBook Air y te estás llevando una construcción muy cuidada que roza la perfección con un chasis de aluminio unibody que no cruje, se siente sólido, llevas el mejor trackpad de la industria, una pantalla que da gusto mirar y unos altavoces que no suenan como una lata vieja. Y lo más importante, macOS. macOS como sistema operativo está optimizado, está diseñado para el hardware del que estamos hablando. Puede que tengan menos memoria RAM, puede que tengan un procesador ARM, vale, pero está pensado para ello. Entonces todo el sistema operativo va bien, va fluido, va pensado, como digo, para ese hardware. Y es que claro, eso en diferencia con Windows, que está pensado para cualquier ordenador del mundo, es que la diferencia es completamente diferente. Y por eso digo que es que la experiencia que dan es muy buena. Así que sí, hay mucho de eso en este aspecto porque yo utilizo el MacBook para trabajar. Y lo utilizo para trabajar porque es más rápido, porque es más eficiente. Porque yo para trabajar lo que quiero es perder el menor tiempo posible. Y al final lo que quieres es que tu energía esté lo mejor enfocada. Pues para eso Apple es que de verdad es mejor. Eso sí, tienes que pasar por el aro. Hablábamos de editar vídeo en 4K. Yo, por ejemplo, no puedo editar vídeo con Adobe Premiere. Va muy mal en comparación con lo que debería ir para un portátil premium. Sin embargo, con Final Cut de Apple va maravillosamente bien. Ese es el punto al que me refiero cuando digo pasar por el aro. Es que tú tienes que adaptarte un poquito a lo que te propone Apple. Si lo haces, como digo, vas a ahorrar mucho tiempo. Y ese para mí es uno de los fundamentos claros que yo tengo en cuenta a la hora de elegir un portátil y debía quedar plasmado en este vídeo porque es, como digo, bastante clave. Y a partir de aquí vamos a hablar de Windows. Porque ¿qué vale? En el mismo punto, por 1.000 euros, nos podríamos comprar un portátil Windows. Hay muchos y muy buenos, no digo que sean malos, pero la diferencia es bastante grande. ¿Por qué? Porque aquí tenemos por una parte la parte de las marcas que envidian el MacBook, ¿vale? Por así decirlo, y que lo que nos intentan dar es ese aspecto de diseño. Tenemos diseños elegantes, finos, metálicos, cuidados, y esos son maravillosos. Pero para eso sacrificamos un montón de cosas. Sacrificamos batería, sacrificamos refrigeración, sacrificamos muchas veces el procesador interno y todo el hardware que hay que meter para que así no se nos vaya de madre el precio. Entonces acabamos teniendo Windows, pero con unos componentes que no son lo ideal para Windows. Y acabamos teniendo portátiles que, en mi opinión, no terminan de cuajar. Es un quiero y no puedo de manual. Eso sí, hay honrosas excepciones como por ejemplo los LG Gram, que tienen la fama de ser los más finos del mercado y muy ligeros. Claro, eso es un aspecto ya muy puntual. Quiero un portátil Windows, pero es que quiero priorizar la ligereza. Ese tipo de concepto, pues ahí te lo da LG. O por ejemplo, cuando he probado algún Galaxy Book, lo que me gustaba sobre todo era la compatibilidad con el resto de sistemas operativos. Claro, ahí lo que me gustaba era la compatibilidad con su ecosistema Samsung. Como decía, que yo pudiera tener una tablet Samsung que le diera a un botoncito y que fuera ya un monitor extendido, que yo pudiera copiar texto en la tablet y pegarlo en el portátil, que yo pudiera pasarme las fotos de mi móvil Samsung Galaxy a mi portátil mediante QuickShare. Pues esa parte es la que me hacía gracia de todo el ecosistema Windows de Samsung, esa parte, como digo, de ecosistema. Y hablando de ecosistema, no podemos dejar de lado los portátiles de Huawei, que para mí estos son lo mejor. O sea, de verdad, para que os hagáis una idea, poner el móvil dentro del portátil es una cosa que lleva 10 años trabajando Huawei y es una cosa que ha llegado ahora a Apple. Y Apple es famosa por esa compatibilidad de su sistema operativo y de su ecosistema. O sea, Apple es famosa por esto y llega 10 años tarde comparado con Huawei. Así que sí, en concepto, ecosistema y simplicidad, si tienes un portátil de Huawei, con una tablet de Huawei, ahí ganas un montón de puntos porque eso sí que lo hacen muy bien. Pero eso son, como digo, honrosas excepciones de cosas puntuales que están trabajando bien. Cuando hablamos de un portátil de 1.000 y pico euros de las marcas tradicionales, tipo Asus, tipo HP, pues ahí es donde tengo mis dudas. Es ahí donde yo particularmente no soy muy fan, como digo, del concepto Ultrabook, en el que hemos reducido muchos elementos para poder tener un diseño, pero seguimos teniendo Windows. Ahí perdemos bastante. Claro, hablamos ahora de lo que para mí sí tiene sentido en Windows, que es esto. Como habéis hecho un pequeño spoiler, lo voy a decir ya. Tenía la tablet preparada, tenía el MacBook preparado y tenía
el portátil gaming preparado, porque es del que quiero hablar ahora. Es aquí donde ganamos sentido cuando hablamos de Windows. ¿Por qué? Porque renunciamos a esa parte estética. No, vamos a hacer las cosas pragmáticas. Vamos a ponerle los ventiladores gordos, que en este caso es lo que necesitamos. Vamos a ponerle una gráfica potente, que claro, si lo comparamos con la de un PC de sobremesa, no tiene sentido, pero para un portátil, oye, es que claro, hablamos de otra cosa. Claro, son más gordos, son más pesados, pero ahora sí tenemos el hardware que necesitamos para que Windows vaya bien. Así que aquí vamos a ganarle muchos puntos. Y es que vamos a utilizar plástico en la parte de abajo, pero no pasa nada porque tiene rejillas pensadas para ventilar. Es que nuestro concepto aquí es práctico, no es estético. Y aquí, como digo, sí que ganan muchísimos puntos. Este es mi concepto de portátil Windows favorito, en el que realmente nos gastamos unos 1000 y algo, pero no buscamos estética, buscamos hardware. Claro, esto es como la antítesis entre el MacBook y el portátil de Windows, porque no es tan bonito, no es tan estético. Digamos que si tú te imaginas una reunión de trabajo en el cual vas a definir algo importante, no te ves trajeado y con un portátil con luces horteras. No es el rollo, ¿no? Como que todos visualizamos que ahí no es elegante. Perfecto, pero tienes algo que está pagado y que está bien equilibrado en lo que tú necesitabas. Así que, tanto si lo que quieres es un portátil para jugar como para crear, pero quieres que sea Windows, mírate que sea un portátil gaming, que tenga buena gráfica para renderizar vídeo, que se pueda, renderizar en 3D, que puedas hacer cosas potentes, porque lo que tienes es buena ventilación y buenos procesadores y buenas gráficas. Ese es el punto. Y es que aquí es donde la productividad puede dar la vuelta. Imagínate que tú lo que quieres es un programa BIM para renderizar en 3D. Claro, un MacBook no tiene una gráfica dedicada. Un portátil de los que estoy hablando aquí, gaming, sí tienen gráfica dedicada. Aquí ya entramos en el mundo de las RTX y todo este concepto, Nvidia y demás. Y es aquí donde Windows vuelve a ganar. Como decía, para jugar es mucho mejor un portátil Windows que un portátil de Apple, y mucho mejor para estas ediciones renderizados 3D muy complejos, mucho mejor una gráfica dedicada que no tenerla. Así que, como veis, estoy definiendo los puntos claves que los que yo utilizaría dependiendo del presupuesto y dependiendo de lo que realmente buscas. Y llegados a este punto, nos queda un caso intermedio, híbrido, en el cual podríamos flexibilizar un poquito estas reglas. Es decir, imagínate que me dices, es que yo quiero crear, pero es que lo que creo es facturación, o lo que creo es ofimática pura, o quiero escribir una novela. Claro, es creativo, es 100% tuyo, pero eso no es una tarea compleja, no es una tarea pesada, y es aquí donde te digo, vale, Windows no es el sistema más optimizado del mundo, pero hasta ahí llega, hasta ahí puede llegar. Y es cierto que hay una tablet, se te puede hacer un poquito incómodo porque tú quieres utilizar tu Microsoft Word de toda la vida, tu Office, las cosas en las que estás acostumbrado, y eso entiendo que ahí mucha gente lo que quiere es Windows y su interfaz tradicional y manejarse cómodamente en Windows. No son el mejor hardware, no es la mejor experiencia óptima, pero claro, es que es mucho más barato. Es que gastarte 500 euros es la mitad que los 1000 que decía antes en un MacBook Air. Claro, que el MacBook Air calidad-precio para mí es superior por lo que recibes. Claro, sí, genial, pero te gastas la mitad y tienes un portátil que vale, es peor, pero que hace perfectamente todo lo que necesitas. ¿Por qué pagar más si no lo necesitas? Eso también tiene bastante sentido. Así que volvemos a ese caso en el que recomiendo Windows, no porque defienda Windows, sino porque creo que hay que valorar el dinero por encima de las cosas, y ahí Windows es más competitivo en precio. Es un poco peor, pero es más barato, así que también puede tener sentido ahorrarse dinero si, como digo, te da lo que necesitas. A partir de ahí hay una línea en lo que yo ya sí que empezaría a ser un poquito más inflexible. Si te vas a gastar 850, 900 euros en un portátil porque te parezca muy bonito de Windows, plantéate si no es lo que te estoy diciendo. Oye, no te merece la pena estirar un poquito, mirarte un MacBook, que lo que vas a recibir es mucho mejor. Tienes que pasar por el aro, como digo, pero es que realmente vas a tener cosas muy, muy interesantes. Así que, en un resumen rápido, si lo quieres es consumir contenido, mírate una tablet. Si lo quieres es crear contenido muy sencillo, puedes mirarte un Windows un poquito más caro. Si lo que quieres es crear contenido de calidad a bajo precio, o sea, por 1000 euros tener un rendimiento excepcional, ahí un MacBook, ya te digo, son para mí muy, muy interesantes. Así que esa es para mí la fotografía, lo que podrías utilizar dependiendo de tus necesidades en el mundo de los laptops, en el mundo de los portátiles, y creo que he explicado todo lo que creo saber de este mundillo. Como digo, he probado muchísimo. Solo me queda una última recomendación, y es huye de los procesadores ARM en Windows. Nos llevan años prometiendo que son la clave, que van a ser geniales, los he podido probar y es que nada que ver. O sea, mientras que en Apple sí que ha funcionado bien esta transición a los MacBook M, que no dejan de ser pues portátiles con procesador ARM, yo de momento no he probado nada decente que esto funcione bien, y os aseguro que he probado portátiles de más de 2000 euros de Windows y que dices, ¿cómo puede ser que estén vendiendo esta estafa? Así que lo mejor, mi mejor consejo ya es huir de la arquitectura ARM en Windows. Y dicho esto, pues creo que todo claro. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, si quieres estar al día, si quieres saber qué comprar, si quieres
quieres tener toda la información en tu cabeza, lo mejor es que le des a suscribirte y que actives la campanita para no perderte nada de lo que estamos trayendo siempre. Y como siempre, que espero que os haya gustado, que el like valga el esfuerzo. Yo soy Jorge, esto es Tu Tecnomundo y ojalá que nos veamos en muchos más vídeos. Hasta luego.